en el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo número 2. Hebreos capítulo 12 y versículo número 2. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie solamente en este versículo que leeremos durante la predicación. Dice la palabra de Dios de esta manera: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Incline su rostro, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido alabar y glorificar tu nombre, Padre. Pero asimismo ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Te ruego que sea de bendición y edificación para tu iglesia, Señor. No me permitas hablar palabrerías y filosofías humanas, sino solamente lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a tu iglesia, Señor, y a la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Dice el versículo que leíamos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En medio, hermanos, del mundo actual en el cual vivimos, un mundo posmoderno, en una sociedad que crece cada vez más, y así como crece, también crecen las filosofías, crecen los pensamientos hacia distintas vertientes, y crecen algunas situaciones hacia nuestro alrededor, donde el mundo que nos rodea comienza a situar su mirada. Y aunando a la vida de aquel que ha creído en el nombre de Cristo Jesús y en su andar diario, se pueden presentar situaciones complicadas, algunas luchas, algunas pruebas, algunas tentaciones. Y si le aunamos lo rápido que vivimos, como es el trabajo, la escuela, la familia, solemos en ocasiones, hermanos, desviar nuestra mirada hacia aquello que nos rodea, y vivimos diariamente y vamos poniendo nuestra mirada aquí y allá, y desviamos nuestra mirada de aquello que es lo más importante de nuestra vida, que es poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, lo que leíamos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dentro, hermanos, del relato bíblico, hay personas que fueron desafiadas a desviar su mirada. Hay personas que fueron desafiadas con algunas tentaciones, con algunas situaciones duras, complicadas, de las cuales en ocasiones tal vez dudaron, meditaron y en ocasiones desviaron su mirada. Y quisiera, hermanos, que en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11 ahora, en el cual, hermanos, nos vamos a situar en el versículo 23 hasta el número 26, hasta el número 27, número 23 al 27 de Hebreos capítulo 11. Y dentro de este capítulo, hermanos, nos situamos también hoy en nuestra escuela dominical, en la cual leíamos de esta manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero también en este capítulo vemos, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de la debilidad. Pero en medio de todas estas personas de las cuales menciona, también así como Noé, como Abraham, como Moisés, quisiera situarme en lo que habla de Moisés en el versículo 23, que dice de esta manera: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿sí?, como viendo al invisible. Y decíamos, hombres de Dios que fueron desafiados durante su vida. Vemos desde el Éxodo cómo fue que el rey dijo, bueno, cuando nazcan niños varones, pues terminen con su vida, que solamente las mujeres puedan pues llevar su vida comúnmente cuando se nace. Y después cómo fue llevado el río, después fue cómo fue recogido por la hija del rey y cómo vivió y creció, y pudiendo él tener todos los deleites y riquezas a su disposición, dice, tuvo por mayor el vituperio de Cristo, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y en ocasiones, hermanos, nuestra mirada comienza a desviarse en lo secular, en las riquezas, en el poder, en el conocimiento, y comenzamos a desviar nuestra mirada a aquello que al hombre le atrae. Pero aquel que ha sido regenerado por la sangre de Cristo Jesús, debemos de tener nuestra mirada en aquello que Dios nos ha prometido y nos ha dado a través de la cruz del Calvario, que es nuestra salvación. Mantenernos firmes aún en medio de lo que suceda a nuestro alrededor, porque hemos creído en un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Joven, en medio de las tentaciones que ofrecen en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, deleites, vicios, mantén tu mirada fija en Cristo Jesús, porque entregar nuestra juventud a Dios es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, varones, hermanas, mujeres, en medio de lo que pueda suceder en su andar diario, manténganse firme en aquello que Dios nos ha prometido, en aquello que Dios nos ha dado. Mantengamos nuestra mirada firme en Cristo Jesús. Y dice después, hermanos, en estos mismos versículos, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pablo expresa en la carta de primera a Timoteo, versículo 17 del capítulo 1, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se sostuvo como viendo al invisible. Sostengámonos, hermanos, viendo a nuestro Señor, aún en medio de que todo parezca incierto, porque se escucha y se dice que lo que viene en este año y en el próximo y los próximos será devastador, que la economía, que esto, que el otro, que las filosofías, que las ideologías, que los pensamientos, que la maldad crecerá y pareciera un caos. Y en ocasiones nos creemos tanto que ese caos toma nuestro corazón. Pero creemos en un Dios, hermanos, que tiene el control por sobre todas las cosas. Creemos en un Dios que tiene el control del futuro, de lo que va a pasar, de nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos guía, que nos guarda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos sana, que nos salva. Un Dios poderoso que está con su iglesia. Y es por eso, hermanos, que nos mantenemos firmes como viendo al invisible. Es por eso que podemos decir, como Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por eso, hermanos, que aún en medio de las situaciones complicadas que acontezcan en nuestra vida, nos mantenemos firmes, seguros y confiados, porque hemos creído en Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el único Dios vivo que está con nosotros. Amén.
Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. También, hermanos, hace unos momentos en el devocional, nuestra hermana decía, así habla el Señor hoy, ¿verdad? Que mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y me gozaba, ya que prácticamente como lo sabe, pues lo que Dios había dispuesto a mi corazón es lo que también decía en el devocional. Mantengamos nuestra mirada firme en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14, hermanos, ábralo conmigo. Y guárdalo en el versículo 28. Mantenga ahí su Biblia, hermanos. Dentro de este capítulo podemos ver desde el principio cómo muere Juan el Bautista, cómo el Señor Jesucristo en cierta manera se entristece su corazón y dice que se aleja un poco, pero lo siguieron y comenzó a enseñarles, y ahí sucede también el milagro de la alimentación a los 5,000. Pero dentro de que eso termina, dice la palabra de Dios que iban a cruzar aquellas aguas, y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, bueno, adelántense, los alcanzo. ¿Por qué? Porque iba a orar a nuestro Dios. Y estos discípulos, dice la palabra de Dios, que comienzan a adelantarse, se suben a la barca, comienzan a ir entre aquellas aguas, y el viento comienza a soplar, y comienza a suceder, prácticamente podríamos decir, una catástrofe ahí, porque entre que la barca se hacía para un lado, se hacía para el otro, y el Señor Jesucristo se va acercando ya por la madrugada a estos discípulos, va caminando sobre el mar. Podemos decir, hermanos, un milagro sobrenatural. Caminar sobre el mar es un milagro sobrenatural. Amén. Y comienza a acercarse, dando un paso, otro. Los discípulos lo ven, comienzan a temer. Y el Señor Jesucristo les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice ahora sí, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ven. Y ahora, hermanos, dijimos hace unos momentos que Jesucristo estaba haciendo por su propia cuenta un milagro sobrenatural. Pero ahora Pedro, junto con Jesucristo, estaba siendo parte de ese milagro sobrenatural de nuestro Dios y comenzó a caminar sobre el agua. Un paso, luego otro, acercándose a su Señor. En medio y sin importar en ese momento lo que sucedía a su alrededor. Sin importar que hace unos minutos atrás la barca se hacía de un lado al otro, sin importar lo que pudiese estar sucediendo en ese momento, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Después, hermanos, sucede aquello que en ocasiones pudiese llegar a pasarnos. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Mientras daba un paso y otro y caminaba, viendo a su Señor, comenzó a desviar su mirada a lo que sucedía a su alrededor. Comenzó a desviar su mirada a lo que había a su izquierda, a su derecha, y comenzó a decir, bueno, estoy viviendo un milagro sobrenatural, pero el peligro es tanto, pasa esto, pasa el otro, y comenzó a tener miedo. Vamos caminando, hermanos, en nuestra vida, y comienzan a llegar situaciones complicadas a cada uno de nosotros. Pruebas, luchas, enfermedades, tentaciones. Y comenzamos a desviar nuestra mirada hacia nuestra derecha, hacia nuestra izquierda, hacia atrás. Y comenzamos a ver a lo mejor lo fuerte que es nuestro problema. Comenzamos a ver a lo mejor que esta enfermedad a lo mejor pudiese golpear nuestra vida de una manera increíble. Y comenzamos a ver que a lo mejor la economía de nuestro hogar comienza a disminuir. Y comenzamos a ver esto,
lo otro, y comenzamos a ver cómo el viento golpea y cómo la lluvia comienza a crecer y a dar, y cómo nuestro hogar comienza a moverse de un lado al otro, y comenzamos, hermanos, a tener miedo, a dudar, a entristecernos, a la agonía, a la duda, a no tener paz. ¿Y qué hacemos, hermanos, cuando esto sucede? Es complicado levantarse, es complicado querer reaccionar, porque cuando el miedo llega al corazón del hombre, es complicado que salga, es complicado que pueda levantarse. Pero Pedro, hermanos, dice la palabra de Dios que comenzó a hundirse. Mientras volteaba y veía y daba más importancia a lo que sucedía, comenzó a hundirse. Poco a poco comenzó a hundirse. Y aquel Pedro, que era efusivo, que respondía y que se atrevió a caminar sobre el agua, y que en algún momento hacia atrás el Señor Jesucristo le dijo: ¿y quién dicen que soy? Y Pedro, en ese carácter, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel mismo Pedro era aquel que estaba comenzando a hundirse, y tomó, hermanos, la decisión más inteligente que pudo haber tomado en su vida. La decisión más inteligente que pudo haber tomado en ese momento. Y en medio, hermano, de aguas peligrosas, es casi imposible que alguien pueda levantarte, que alguien pueda sacarte, que alguien pueda rescatarte cuando las aguas están moviéndose, están complicadas. Es casi imposible que alguien pueda rescatarte. Pero Pedro, decíamos, tomó la decisión más importante e inteligente, que es pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo. La única persona que le podía levantar, la única persona que le podía restaurar, la única persona que le podía dar firmeza a sus pasos, la única persona que podía restaurarle, que podía levantarle, que podía devolverle la fe que había perdido al voltear y ver lo que sucedía a su alrededor. Y dice, hermanos, la palabra de Dios, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, dice la palabra de Dios, Jesús extendió su mano y le levantó. Hermanos, no sé en qué situación nos encontremos. No sé si incluso estamos como Moisés y tenemos algunas tentaciones y a lo mejor desviamos nuestra mirada. No sé, hermanos, si esté teniendo pruebas, luchas, enfermedades, situaciones complicadas, y como Pedro esté desviando su mirada a su alrededor. Pero lo que sí puedo asegurar con profunda certeza es que Cristo levanta, que Cristo restaura, que Cristo fortalece, que Cristo es aquel que puede restaurar su vida, extender su mano y levantarle y decir: sigue caminando, sigue caminando. Y que la iglesia pueda decir: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que en medio de lo que suceda a nuestro exterior, a nuestro alrededor, y de lo que pueda llegar a nuestra vida, que la iglesia pueda tomar una decisión firme de mantener su mirada firme en aquel que ha dado su vida por nosotros, en aquel que ha traído ese ministerio de reconciliación, de salvación, aquel que ha dado su vida por amor a usted y a mí. Dice, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y que podamos también decir, en medio de lo que vivimos, hermanos, como aquel salmista que mencionaba estas palabras en el versículo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Que en medio de las situaciones que lleguen, hermanos, a nuestra vida y que el miedo quiera tomar el control de nuestro corazón y de lo que somos, podamos decir, pero Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Dios, hermanos, está con su iglesia. Dios está con su iglesia. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Tenemos un Dios real y vivo que escucha a su iglesia cuando clama, que extiende su mano y nos levanta. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Voy a leer otra porción de la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y decíamos hace unos momentos, hermanos, en medio de una sociedad y de un mundo que ya no sabe en quién creer, y que sus pensamientos y su corazón comienza a turbarse y la ansiedad comienza a crecer cada vez más, la iglesia de Cristo permanece fiel, porque tenemos un Dios que llena de paz nuestra vida. Dice, y que esa paz, hermanos, dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento, y que también, hermanos, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo no poner, hermanos, nuestra mirada en nuestro Salvador, que lo dio todo por amor a usted y a mí, que nos mantiene firmes, seguros? En otra ocasión, lo conocemos, los discípulos en una barca también, mientras que ahora el Señor Jesús iba dentro de esa barca, dormido, y el mar comenzaba a agitarse, y ellos, siendo algunos expertos incluso en las aguas, comenzaban a tener miedo. Jesucristo se levanta, les dice a las aguas y a aquello que estaba sucediendo que paren, y la pregunta que hicieron es: ¿y quién es este que aún el cielo, las aguas, los vientos le obedecen? Que Jesucristo, hermano, sea el capitán de nuestro hogar. Que Jesucristo sea el capitán de nuestra vida. Que Jesucristo sea aquel que vaya con nosotros, hermanos, y que nosotros podamos permitir que nos tome de su mano e ir caminando día con día en nuestras vidas. Porque decíamos, tenemos un Dios que es fiel y que cumple sus promesas. Y Él prometió que estaría todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y quisiera que repitieran conmigo, hermanos, el versículo de Hebreos 12:2, y que podamos decir: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Puede decirlo nuevamente? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mantenga su mirada firme en Cristo Jesús, aún en medio de lo que pueda pasar, suceder y llegar a nuestra vida, que su mirada por nada sea desviada del autor y consumador de la fe. Quisiera que oráramos, hermanos, a nuestro Dios, y que pudiésemos decirle: Señor, si he desviado mi mirada, perdóname y ayúdame a poder poner mi mirada fija en ti, Señor Jesucristo. Señor, si tal vez en esta situación que estoy viviendo he volteado a lo que sucede a mi alrededor y mi corazón se ha turbado, se ha llenado de miedo, de angustia, perdóname y ayúdame, Señor, a poner mi mirada fija en ti y poder vivir confiado, Señor. Y que aquella paz
de la cual habla tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mis pensamientos, sea aquella paz que esté en mi vida y en mi familia, Señor. Y que en medio de lo que suceda pueda decir, como el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Ayúdame, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, a poner mi mirada fija en ti. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Incline su rostro. Si quiere pasar, puede pasar libremente. Pero oremos a nuestro Señor con la humildad de corazón. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque eres bueno, Padre, porque tu misericordia y tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, que pueda ser, Señor, y llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, pero que sobre todo, Señor, podamos ponerla por obra. Perdónanos, Cristo Jesús, si hemos desviado nuestra mirada, si he volteado a ver lo que sucedía a nuestro alrededor, si he volteado a ver aquellas tentaciones, Padre. Perdóname, Espíritu Santo, y limpia mi corazón. Y te ruego, Señor, que me ayudes a poner mi mirada fija en ti, Señor Jesucristo.